Saludemos a quien nos invita también, no lo vamos a anunciar como titular diciendo que hoy día se conmemora, vamos a ver, el día, siempre me equivoco en el nombre oficial de esta fecha, el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, 27 de abril, Día Internacional, ¿eh? Y bueno, nos acompaña alguien que sabe de estas materias, académico de la Facultad de Ciencias y la Ingeniería, precisamente del Instituto de Acústica, vamos a decir el profesor Enrique Suárez, pero por supuesto también el decano de la facultad, lo conversamos lo saludamos hace algunas semanas a propósito de esta reciente elección. ¿Lo saludamos hace algunas semanas o fue en enero? Se me ha ido en enero. En enero, mire, se me ha ido volando el tiempo. Yo supongo que a ti sí te ha pasado más rápido. Fue ayer enero. Sí, sí. Muy buenos días. Buenos días. Francisca y Ángel. Sí, hablemos de... Vamos a tomarnos unos minutos, esperamos, para hablar precisamente de las responsabilidades de la decanatura y de las aventuras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, pero claro, lo que nos convoca hoy día es el Día de la Conciencia sobre el Ruido. Yo quiero simplemente anunciar 2, 3 cosas. Primero que la facultad, a propósito del desarrollo disciplinario en torno a la ingeniería acústica que hay, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, por supuesto, siempre ha tenido protagonismo en estas materias, primero. Segundo, entre los hechos protagónicos, por supuesto, los proyectos de investigación de los académicos, entre los cuales se encuentran los tuyos, sobre la materia son bien destacados, relevantes y visibles. Y lo tercero y último, que a propósito del calendario que se va a realizar incluso hoy día, los mismos estudiantes van a tener cierto protagonismo en algunas actividades como lo tienen en las investigaciones y como lo tienen en otras actividades que en esta materia se impulsan desde la facultad en coordinación con el Estado, con la sociedad civil. Uh-huh. Saludémonos, pues, saludemos el día con el que sabe de estas cosas. Bueno, a nivel internacional, justamente el último miércoles del mes de abril, ¿cierto? Es un día que se dedica a actividades que son de conciencia con respecto a los efectos nocivos del ruido, ¿cierto? Y al ruido como contaminante, ¿no? Entonces, nosotros desde el año 2009, hace ya tiempo ya, tenemos una campaña de nuestra facultad, del Instituto de Acústica, que se llama Mejor Sin Ruido. Uh-huh. Y invitamos a los estudiantes, generalmente de los primeros años, que son acompañados por estudiantes ya más avanzados. Por ejemplo, hoy día tenemos una actividad en la Plaza de la República, entre las 11:30 y las 12:30, donde una cantidad de 40 estudiantes más o menos, con profesores, tienen una actividad práctica de medir ruido de tránsito vehicular, ¿no? Y esa actividad entonces permite también conversar con la gente que está en la ciudad y dar a conocer qué es lo que significa el ruido, cuáles son los efectos nocivos, ¿cierto? Y dar conciencia sobre este contaminante invisible, muy invasivo, ¿cierto? Es bastante ingrato en ese sentido, porque no siempre se pondera bien los efectos nocivos que tiene, ¿no? Por esto de ser invisible. Y entonces esa actividad habitualmente la coordinamos a veces en Santiago, a veces en Valdivia y en Santiago, a veces solamente en Valdivia, con el Ministerio de Medio Ambiente. Y hoy día la actividad está coordinada con la Seremía de Medio Ambiente de la región de Los Ríos. Vamos a estar con el Seremi de Alberto Tacón, también con la Superintendencia de Medio Ambiente, dando un punto de prensa a mediodía para dar a conocer este tema y los estudios que se han hecho, las evaluaciones que se han hecho, y cómo se controla, cómo se hacen las denuncias, etcétera. Perfecto. Para disculpar nuestra ausencia en el punto de prensa, es cierto, nosotros no teníamos servicio de prensa, pero además lo estuvimos, entiendo, ayer en la tarde ustedes aquí en la radio. Así es. Al Ceremi Alberto Tacón y al decano Enrique Suárez. Así, estuvimos ayer hablando de esto. Grata conversación, la estuvimos escuchando ahí. Sí, es cierto, una cosa que tú siempre reiteras cuando hablamos de esto es que el ruido no es solo invisible, además es fugaz. No es como la basura que queda ahí, no es como el humo que queda ahí en el aire, el ruido viene, contamina y desaparece. Así es. Y en el único lugar en el que queda registro es en nuestro sentido. Así es. Cuéntanos. Bueno, uno de los efectos del ruido es el efecto acumulativo. Y voy a hacer una pequeña diferencia en los efectos que son somáticos, biológicos, como la pérdida de audición, dolores de cabeza,
A altos niveles de ruido también uno tiene estrechamiento del campo visual, efectos gástricos. Es bastante estudiado los efectos, pero quizás algo que hoy día no hace más sentido que antes, después o durante este periodo de pandemia, es el efecto sobre la salud mental, ¿no? El ruido es un factor estresante, por lo tanto influye fuertemente en nuestra calidad de vida. Y eso sí ha sido un elemento que ha permitido a quienes estudiamos este tema avanzar en otras dimensiones del problema del ruido asociado, por ejemplo, a la percepción, ¿no? Entonces, un mismo ruido o un mismo entorno sonoro puede tener interpretaciones distintas dependiendo un poco de nuestra historia o de qué cosas son importantes o nos preparan para esa percepción. Sobre ciertos niveles todos tenemos los mismos efectos, digamos, los efectos nocivos están estudiados, pero hoy día se está estudiando con mayor fuerza el paisaje sonoro, ¿cierto? Y cómo nosotros nos relacionamos con este entorno acústico desde una mirada también positiva, por ejemplo, de aquellos espacios en las ciudades que tienen una función ecosistémica o de salud mental, como las plazas, los parques, y cómo este elemento acústico no ha sido totalmente incorporado en el diseño de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de ruido, siempre nos imaginamos una calle muy transitada, ¿cierto? Es fácil para nosotros acordarnos de eso, pero también hay que llevar la conversación a aquellos espacios que son saludables desde el punto de vista acústico, cómo los cuidamos, los protegemos y también cómo evitamos que aquellos espacios que ya están contaminados o con altos niveles de ruido los llevamos o transitamos hacia una condición más saludable. Sí, perfecto. Francisca. Sí, no, mencionar, ¿no es cierto? Usted lo dijo bien, profesor, respecto a esta vinculación que hay entre el Instituto de Acústica y la Escuela de Ingeniería Civil Acústica, junto con también la Seremi de Medio Ambiente. Mencionar un poco sobre estas investigaciones también que se trabajan, sobre todo en la región, en esta vinculación que existe con la Seremía y el levantamiento también de información respecto a los ruidos que son nocivos, ¿no? Usted nos comenta eso. Uh-huh. Sí, en el instituto llevamos bastantes años haciendo estudios, algunos asociados a la parte académica, por supuesto, tesis de pregrado y de posgrado en el Magíster de Acústica y Vibraciones, y también proyectos de investigación, ¿no? Algunos proyectos Fondesit, Fondef, voy a comentar un poquito de los proyectos que tenemos vigentes, y una línea de estudio que se desarrolló en torno a la elaboración de mapas de ruido de distintas ciudades en Chile, ¿no? Y ahí estuvimos haciendo, y esto que yo creo que es bastante importante, la posición que tiene nuestra facultad y universidad, haciendo estudios a nivel nacional sobre este tema. Hicimos el mapa de ruido de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Santiago, el Gran Santiago, y esos datos han permitido de que el Ministerio adopte ciertas medidas en las políticas públicas, como la futura elaboración de una norma de calidad acústica, ¿no? Nosotros tenemos normas de emisión que regulan la emisión de alguna fuente en particular, sí, pero cuando hablamos de calidad hablamos de todas las fuentes funcionando al mismo tiempo, lo cual es bastante complicado. Y sería un símil con la norma de calidad que tenemos de calidad de aire, ¿no? Y en Valdivia conocemos bien lo que eso significa, que permite entonces tener una visión más integral del problema. Y en estos estudios, cierto que algunos tienen un corte más bien científico, de investigación, otros son más de desarrollo tecnológico. Incluso hoy día tenemos en ejecución justamente un proyecto Fondef, del orden de 350 millones de pesos es la magnitud de ese proyecto, de los cuales 200 millones son recursos que pone la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y en ese proyecto, que es un proyecto que por medio de inteligencia artificial se identifican fuentes sonoras ambientales, tenemos 5 socios, y eso es bien interesante para la relación que tenemos en la parte de ingeniería con el medio. Yeah. El Ministerio de Medio Ambiente, y 4 empresas, ¿no? Hay 4 empresas chilenas del área de acústica que están interesadas en el desarrollo que estamos haciendo en la facultad en torno a identificar fuentes sonoras ambientales a través de redes neuronales. Mira, hoy yo me quedé preguntando, tú dijiste que el proyecto
costaba más de 300 millones y que 200 aportaba la ANIDEN. Sí. Yo me quedé preguntando, ¿el Delta, digamos, es aportado por alguno de estos 5 socios? El Delta es aportado por la Universidad Austral, Ya. que es la ejecutora, y todas las instituciones asociadas aportan. Los aportes generalmente son asociados a instrumental que ponen a disposición del proyecto, bases de datos, en este caso en particular, horas de trabajo de profesionales, software de medición que son entregados a la universidad y a la facultad para la ejecución del proyecto, y estaciones de medición que además podemos mover en distintos lugares. Y aquí en nuestra radio tenemos una estación, ¿cierto? Tú lo sabes muy bien, sí, te lo iba a comentar. ¿cierto? En el antejardín de la radio Watch, tenemos una estación de monitoreo de la empresa Capta, que es una estación que lleva varios años, porque empezamos con un proyecto Fondesit, después con un proyecto de Innovin, financiado por la facultad, ahora un proyecto Fondef. Y entonces, estas empresas asociadas tenemos convenios que nos permiten desarrollar investigación de manera un poquito más allá de un solo proyecto, ¿no? En este momento tenemos 2 estaciones, la otra está ubicada justamente en la Seremía de Medio Ambiente, en Carlos Banter. Son las 2 estaciones fijas que están midiendo ya y que estamos trabajando con los audios que estas estaciones recogen para identificar las fuentes sonoras que están asociadas al lugar. Y hay 3 estaciones que vamos a instalar en distintos puntos durante un año para recoger información de la ciudad asociada a este proyecto. Sí. Están analizando audio. O sea, yo te lo comento porque a propósito de estos proyectos de investigación, algunas de nosotros aquí estábamos muy molestos con algunas personas y salimos a comentarlo al patio y de repente alguien dijo, oye, mira, está el micrófono ahí, nos están grabando nuestra conversación. Así que midamos nuestras palabras. Y claro, le consulté porque siempre hay alumnos tesistas circulando en torno a estas estaciones de medición de ruido y le preguntamos a alguno de ellos que vino a hacer un control. Me dijo, no te preocupes, eso no es un micrófono, es un sensor. Pero entiendo que ahora evolucionaron del sensor que mide la intensidad al micrófono que identifica audio. Sí, lo que pasa es que el desarrollo tecnológico es distinto, los equipos pueden hacer distintas cosas. Ya. En los otros proyectos solamente estábamos midiendo niveles de ruido. En esta oportunidad el equipo permite registrar audio bajo ciertas condiciones y lo que sucede es que ese audio es procesado pero no es escuchado, por eso estamos trabajando con redes neuronales. Hay un tema de privacidad súper importante que bueno que lo comenta. Nosotros estábamos muy molestos expresando nuestra molestia, pero la verdad es que estábamos pelando, digámoslo. Bueno, justamente uno de los temas importantes que pudimos configurar en este proyecto es colaboración internacional con un centro que hay en Francia, donde tienen algunos elementos similares a los que estamos desarrollando, y la experiencia de ellos fue justamente el tener cuidado con la privacidad con respecto al tema, es como las cámaras de seguridad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es recoger esa información en formato de audio, pero se procesa, ¿cierto? No se escucha, se procesa por redes neuronales y por lo tanto el audio en realidad nunca es escuchado, digamos. Y eso nos va a permitir entonces identificar qué es lo que genera estos valores altos. Tú contabas, mira, teníamos problemas con un ruido, ¿cierto? Pero tú lo puedes escuchar y puedes identificar lo que es lo que hacen las personas que denuncian. Pero un sonómetro es como un termómetro. Te dice que hay, 70 decibeles, pero no te dice exactamente si esos 70 es por un perro que está ladrando justo ahí, ¿cierto? Es por alguien que está tocando la bocina o es por una actividad que es fiscalizable, ¿no? Entonces, el aporte que tiene este proyecto es avanzar en las redes de monitoreo, que hoy día el Ministerio ya tiene 14 estaciones, no han llegado todavía a Valdivia, vamos a ver que pongan algunas acá. Se confían en nosotros que tenemos todos estos proyectos y compartimos los datos, digamos. Pero hay que pedir, ¿cierto?, de que tengamos una red pública también de monitoreo acá en Valdivia, y entonces se trabaja en realidad con los audios como formato de datos. Y esa es la ventaja de trabajar con esta tecnología. Perfecto. Francisca. Sí, bien interesante lo que usted menciona. Y sin embargo también quiero destacar esta interrelación que existe entre en la Facultad de Ingeniería en sí misma, ¿no? Hay también una estrecha relación entre lo que es el Instituto de Acústica e Informática. Y también mencionar, para que la comunidad sepa,
estas diferentes aplicaciones también móviles que existen, que son en conjunto resultados de este trabajo en conjunto que realizan ambos institutos. Ujú. Sí, tenemos dos aplicaciones de celular. Una que es quizás la más antigua, que es una calculadora de ruido. Entonces, por medio de un sistema muy sencillo de conteo de flujo vehicular, es posible estimar el nivel de ruido. Y eso se puede hacer desde, y lo hemos hecho con chicos de colegio, ¿cierto? Hasta con un poquito más complicado, con cosas universitarias, sobre todo cuando en pandemia no podíamos salir a medir. Así que fue una aplicación muy utilizada, no solamente en Chile, sino también con otros colegas en otros países que la utilizan. Y la otra aplicación es la que permite evaluar el paisaje sonoro, ¿no? Entonces tenemos las dos cosas, ¿cierto? El ambiente sonoro, la parte de ruido y la parte de percepción. Y la gracia de las dos aplicaciones es que uno puede hacer la evaluación y subirlas a un mapa. Entonces están georreferenciadas, ¿cierto? El teléfono permite hacer eso o permite ubicar el punto y por lo tanto tenemos un sistema colaborativo de información muy centrado en la educación ambiental, ¿eh? Pero esto tiene algunas cosas que se están desarrollando bastante interesantes, sobre todo en el tema de la calculadora, porque es bastante precisa, ¿eh? Para hacer un instrumento simple es bastante interesante, es mucho más barato que tener un sonómetro, ¿cierto? Y funciona mucho mejor que un celular con una aplicación de sonómetro, porque el micrófono del celular está diseñado para escuchar la voz. Entonces, este sistema es bastante mejor que usar un sonómetro o una aplicación de sonómetro. Sí, por el celular siempre trabaja en determinado rango de frecuencia. Está diseñado para eso, digamos, así que... Sí. Hoy nos quedan algunos minutos, estamos conversando, recordemos la que nos escuchan con Enrique Suárez, con el doctor Enrique Suárez, decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, académico del Instituto de Ingeniería Acústica, en torno al Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Así que yo quiero recordar simplemente que hoy día a las 11:30 van a estar haciendo una actividad práctica en la plaza para tomar mediciones y compartir con el público que allí está el resultado de estas mediciones, a cargo no solo de académicos de la facultad, sino también fundamentalmente de estudiantes. Así es. Y que a las mediodía en la misma plaza se va a realizar, el decano con el Ceremi de Medio Ambiente, Alberto Tacón, van a realizar un punto de prensa. Así que quedan todos invitados y tomémonos unos minutos para hablar de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, decano. Claro que sí, pues. ¿Cómo están? Estamos preparándonos para celebrar el Día del Ingeniero. Nosotros vamos a estar ahí transmitiéndolo, entiendo. Estamos haciendo los ajustes previos para el próximo 12, 13, precíseme usted el día, más allá de la actividad, digamos. ¿Cuándo es oficialmente el Día del Ingeniero? Es el viernes 13, creo que cae. El viernes 13. Sí, pero estamos organizando una actividad para hacerla brevemente el día 12. Con la idea de retomar, entre otras cosas, actividades presenciales. Recordemos que después de 2 años estamos con el entusiasmo de las clases, los laboratorios. Los estudiantes están muy interesados en estas actividades prácticas como la que vamos a tener hoy día. Hoy día se mezclan estudiantes de primer año con de quinto, haciendo esta actividad. Y una de las primeras como celebraciones que estamos planificando en este semestre tiene que ver con el Día de la Ingeniería, ¿no? El Día de la Ingeniería, no del ingeniero. El Día de la Ingeniería, sí. Mira, además cuando digo el Día del Ingeniero estoy cometiendo un error. O debería decir del ingeniero y la ingeniera. Llámame la atención, Francisca, por favor. No, ya no es necesario que me estés llamando ahora, eso es responsabilidad mía, no tuya. Sí, es cierto. El Día de la Ingeniería. Sí. Entonces, vamos a hacer una ceremonia ahí, pero va un poquito en el contexto de lo que estamos trabajando en el proceso progresivo de toma de actividades bajo las condiciones sanitarias y todo el proceso que eso requiere, digamos, ¿eh? Así que hoy día estamos muy contentos porque vamos a certificar 6 edificios, lo certifica la Asociación Chilena de Seguridad. Son 6 edificios donde están los pabellones de clase y eso es muy importante. Hemos trabajado durante meses para cumplir todos los estándares que son extremadamente altos. Y dar la seguridad que requiere nuestra comunidad con respecto a las actividades presenciales
que ha sido todo un desafío, ¿no? Tanto para la organización, para quienes asisten a la facultad y a la universidad. Sí, a propósito de la certificación de la H y precisamente, decano, ¿esta certificación es solo referida a las condiciones sanitarias o es una certificación general que tiene, a propósito de la urgencia provocada por la pandemia, un énfasis en lo sanitario? Es una certificación COVID, así se llama. Ya, perfecto. O sea, está centrado en las exigencias regulatorias de las distintas instancias sanitarias, de educación, laborales, ¿cierto? Pues ahí se concertan, digamos, varias exigencias que no son solo de la parte de la Seremía de Salud. Y lo que tiene la H es un proceso más exigente que la fiscalización habitual para garantizar, ¿cierto?, la garantía de que las condiciones de funcionamiento, no solamente las instalaciones cumplen, sino que hay todo un protocolo que garantiza que se cumplen con los requerimientos sanitarios en el término del COVID. Perfecto. ¿Puntos varios, decano? Diga. La Spumantú, ¿en qué está el proceso de la Spumantú? Que todo el mundo anda preocupado por eso. El lunes teníamos una reunión, una entrevista incluso con el presidente del directorio, que nos comentó que había sido, no del alto desarrollo, pero sí había sido en algún momento motivo de conversación con usted, de información en el directorio, en la última sesión ordinaria del directorio, que hay cierta preocupación por participar, por enterarse, por informarse de cómo va el proceso. Bueno, el proceso sigue adelante. Recordemos que las cabañas tienen arrendatarios y se avisó a final del año pasado de que esos contratos de arriendo terminaban, y además se les dio un plazo adicional porque se genera también una cierta dificultad, ¿cierto? Cuando uno le pide en la casa o el lugar donde está arrendando, tiene que buscar otro lugar. Y se dio plazo para aquellas personas que lo necesitaban hasta junio, ¿no? Entonces estamos justamente en ese proceso y trabajando. Hay que hacer un plan de mejoramiento serio sobre el tema de las cabañas. El complejo tiene problemas sanitarios, tiene varias cosas que mejorar que no son posibles de hacerlo con la gente en el lugar. Sí. Y lo que se está trabajando es en proyectos que permitan mejorar, ¿cierto?, lo que se está dando hoy día en la universidad como servicio, y eso sigue su curso. Perfecto, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre en junio. Preocupación hay, por lo menos de parte de la comunidad, y es lo que nos han expresado. Me llegó una encuesta y a mí me llamó la atención. A ver, durante la pandemia nosotros estamos contentos porque llegaron los estudiantes. Los vemos que están en todos los espacios. Pero claro, cuando ya no estaban, nosotros trabajábamos harto en el muelle. El último café de la tarde lo íbamos a tomar al muelle, nos fumamos un cigarro porque no se puede en la oficina. Y claro, ahora vamos en la tarde, a veces íbamos a almorzar allí, ahora vamos a cualquier hora y está lleno de estudiantes y es muy bueno verlos, pero esa privacidad, ese encuentro con la naturaleza, esa oficina al aire libre que nosotros teníamos, la perdimos. Bueno, hay que compartirla. Claro, hay que compartirla, pero bueno, a veces uno hablaba cosas complicadas. Pero claro, la noticia que me llamaba la atención es que siempre que llegábamos ahí decíamos, oye, que sería bueno que haya un transporte fluvial para irnos al centro, al campus Miraflores, al campus Texas, que uno va más de alguna vez en el día y no tenga que pasar el taco por el puente. Y no sé si es atisbo de buena noticia o no, pero esta semana nos llegó de parte de la facultad una encuesta preguntándonos respecto de nuestra opinión y nuestra disposición a usar esos servicios de transporte fluvial. Sí. Entonces pregunto si es atisbo de una buena noticia porque vamos a ver llegar allí el taxi fluvial. Esa es la idea. Lo que nosotros hemos conversado, a ver, tenemos una gran oportunidad de transporte público a la vuelta de la esquina, ¿cierto? No existe mucha claridad en cuánta demanda tendría ese servicio de parte de nuestra facultad. Estamos hablando específicamente del campus Miraflores. Entonces, lo que acordamos es levantar información que permita hacer una marcha blanca durante un mes. Y entonces se pregunta en una encuesta en qué horarios, ¿cierto?, serían los preferentes de uso desde salida del campus Miraflores o llegada al campus Miraflores y a los otros puntos de la ciudad, no solamente al campus Isla Teja, sino, por ejemplo, al centro, ¿no? Entonces, con esa información vamos a implementar, ¿cierto? Vamos porque estamos conversando con el servicio del transporte fluvial sustentable, una primera etapa donde probemos cuánta demanda vamos a tener para calibrar este servicio pensado principalmente en los estudiantes, ¿no? Porque el costo es el mismo que tomar una micro. Sí. Entonces, si uno piensa, tengo que ir del campus Miraflores
al centro o al campus Isla Teja, la pregunta es, ¿prefiero irme en micro con las dificultades de tránsito que tengo? O, sí, usted ya tenemos dos, somos tres apuntados, sí. ¿no? Entonces... hay que venir más abrigados, sí. Bueno, pero es un paseo, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar, digamos, bien preparados para que eso pase. Estamos con la esperanza de que este servicio para nuestro campus sea el primer paso de establecer una mirada que queremos incorporar en todo el campus, que es el campus sustentable. Y a lo mejor de eso podemos hablar otro día. Sí, perfecto. Sí, pues ya estamos en el tiempo. Mira, el productor ya está desesperado. Ya se está poniendo nervioso. Nuestro próximo invitado ya está conectado. Vale. Vamos a hablar de preuniversitario y de región de Aysén, entiendo, ¿no? Sí. Confirme, productor. Perfecto. Decano, le queremos dar las gracias. Lo vamos a volver a invitar. Esta es su casa radial. Siempre lo decimos a propósito de la pertenencia, de la descripción que nosotros siempre declaramos de esta unidad de comunicaciones, que es la radio, a la tradición de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que ha hecho sus bases sobre lo que fue el Instituto Profesional de Valdivia y fundacionalmente sobre lo que fue la sede local de la Universidad Técnica del Estado. Así es. Así que bienvenido a Radio Universidad Técnica del Estado de Valdivia, como conocimos durante muchos años esta señal. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que Gracias, esté muy decano. bien. Perfecto. Adiós.